considera usted importante o relevante actualmente? Para mí el tema que se debería abordar es el aumento del dólar. ¿Por qué es importante? Debido a que el sector comercial ha aumentado considerablemente los bienes y servicios. Las personas reciben sus ingresos en bolívares y esto les afecta debido a la devaluación de la moneda nacional en una economía que fija los precios en dólares. Diga su opinión al respecto. Considero que el gobierno debería implementar el control de precios para de esta manera mantener la economía nacional estable. ¿Cuál tema considera usted relevante o importante actualmente? La inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Que los grandes avances tecnológicos han dado tanto cosas buenas como cosas malas, sobre todo a corto plazo. Diga su opinión al respecto. Bueno, que han llegado para quedarse y que necesitamos adaptarnos a las nuevas tecnologías y ser más polivalentes. ¿Cuál tema considera usted importante o relevante actualmente? El aumento de la canasta básica. ¿Por qué es importante? Los ingresos y el consumo están cayendo, sin llegar las personas a consumir lo que necesitan en verdad, porque tienen que elegir entre comprar la comida o los productos personales. Diga su opinión al respecto. Considero que el gobierno está al tanto de la situación del país, pero prefiere ignorarlas y solucionar otros problemas. ¿Cuál tema considera usted relevante o importante actualmente? Creo que un tema importante es la educación. ¿Por qué lo considera usted importante? Principalmente porque, por lo menos en mis campos anteriores, he notado que la educación ha ido decreciendo. O sea, hay muchos estudiantes actualmente en la universidad, en el bachillerato, que siento que les falta ese conocimiento común de la parte de Venezuela, la parte internacional, entonces más esfuerzo en la educación, tanto en la educación universitaria como en la educación primaria y secundaria. Mayormente, incluso en este estado donde estamos elecciones, se puede notar mucho más que la economía ha sido decadente. A mi parecer, no la economía está mal, sino el manejo político en el país. Porque otros países se encuentran en las mismas situaciones, pero saben cómo desenvolverse. ¿Cuál tema considera usted importante o relevante actualmente sobre las redes sociales? ¿Por qué es importante? Porque ahorita los adolescentes también usan las redes sociales que no son muy adecuadas para su edad. Lo que opino es que se debería de regular, los padres deberían de regularle más que todo el uso de las redes sociales a los niños y adolescentes. ¿Cuál tema considera usted importante o relevante actualmente? La recuperación del desempleo. ¿Por qué usted lo considera importante? Porque todas las pruebas, todos los alimentos que existen nos acreditan a Venezuela como dueño del desempleo. Diga su opinión al respecto. Nosotros como dueños no debemos dejar de pelear para lograr rescatar lo que es nuestro. ¿Cuál tema consideras tú importante o relevante actualmente? Creo que es el tema cultural, recreacional y deportivo. ¿Por qué es importante? Porque es bueno la recreación sana, la distracción de que haya ese tipo de espacios. ¿Por qué es importante? O sea, en esta era faltan muchos lugares o falta por recuperar muchos sitios, los cuales ya no están siendo utilizados para ese tipo de práctica. Entonces, ¿qué tema usted considera importante o relevante actualmente? Tanto la deficiencia de los profesores como la clase de los alumnos y como la institución se ve un poquito las clases como tal por el tiempo, los profesores de la institución como tal hacia nosotros y bueno, también de nuestro compromiso hacia la institución y hacia los profesores y hacia uno mismo. ¿Cuál tema considera usted importante o relevante actualmente? ¿Cuál tema sería importante? ¿Lo considera importante? Porque como vamos al frente tenemos que ir y no necesariamente debemos usar el carnet. Somos estudiantes, tenemos derecho a usarlos y que sea un precio razonable. Diga
su opinión al respecto. La verdad que no estoy de acuerdo con esos precios del pasaje. No me gusta. Debería bajar un poquito más. Luego del sondeo realizado a las personas, el tema elegido para la realización del reportaje es la inflación. Introducción. Se llevó a cabo durante la unidad curricular Discurso Audiovisual 2 un reportaje sobre la inflación, en grupo conformado por los estudiantes Luz Marina Fajardo, Jefferson Berríos y mi persona, Britney Rico, el cual lleva por nombre Reportaje Noticia al Día. Además, se hizo un sondeo a 10 personas para que manifestaran el tema que consideraban importante o relevante actualmente. La mayoría de las personas coincidió que lo más importante era lo relacionado al ámbito económico, específicamente el tema de la inflación. Por tal motivo, el tema del cual va a tratar el reportaje es sobre la inflación. También se entrevistaron a 2 expertos en el ámbito económico, quienes nos aportaron información para poder crear el reportaje. Igualmente, se desarrollaron diferentes tomas de apoyos, entre las que se encuentran estática, paneo, tilt down, tilt out, zoom in y zoom out, a diferentes negocios y a establecimientos, igualmente como a las variaciones del dólar, para con ello contribuir a la elaboración del reportaje. Conclusión. Finalmente, luego de desarrollado el reportaje sobre la inflación, se llegó a la conclusión que el tema de la inflación es muy significativo y una amenaza constante y permanente, debido a que gracias al aumento del dólar, esto genera que los precios de bienes, productos y servicios aumenten considerablemente y las personas no les alcance el dinero necesario para satisfacer todas sus necesidades básicas, debido a que reciben sus ingresos en bolívares. Y como tal, la mayoría de las personas prefieren gastar el dinero de manera inmediata antes de que éste pierda su valor o incluso lo cambian a dólares. Además, no existe un control de precios porque en los diferentes establecimientos o negocios hay mucha variación de los precios y esto siempre es la excusa colocan el alza o aumento del dólar. En la unidad curricular de Discurso Audiovisual se nos solicitó realizar un reportaje en el cual hicimos un sondeo de preguntas en la Universidad Bolivariana de la UBB. Nuestro grupo, conformado por Britney Rico, Luz Marina Fajardo y mi persona, Jefferson Berríos, llegamos a la conclusión de que el tema más relevante e importante en Venezuela actualmente es relacionado con la economía, el cual, más específicamente, la inflación. Nosotros realizamos entrevistas a expertos relacionados con el tema de la economía y buscamos su punto de vista respecto al tema. Llegamos a la conclusión de que la inflación es un tema muy importante en Venezuela actualmente, debido a que afecta a la gran mayoría de los venezolanos por la inestabilidad de la canasta básica y lo irregular que puede llegar a ser el bolívar en ciertas circunstancias. Nosotros realizamos tomas de apoyo a ciertos locales aquí en la propia Venezuela y también realizamos una producción en su totalidad, es decir, la edición y la limpieza del audio, todos como grupo. Introducción. Se realizó un sondeo de 10 personas a los estudiantes del PFG de Economía de manera libre, donde ellos nos respondieran de cuál tema ellos consideran importante o relevante actualmente en Venezuela. De igual forma, nuestro grupo conformado por Britney Rico, Jefferson Berríos y mi persona Marina Fajardo, también respondimos y de allí se tuvo la conclusión de que el tema sería la inflación, donde en un próximo encuentro lo desarrollaríamos más con personas que supieran del tema y de allí se ampliara un poco más. En conclusión, se obtuvo por medio del sondeo de las entrevistas que se hizo en la universidad a las personas que el tema principal sería la inflación, por el cual este es un tema que mayormente ha afectado e influenciado a Venezuela. La entrevista que se realizó con los expertos dándonos su opinión y de igual forma dándoselas al público, se destaca en que para disminuir la inflación debe haber una perspectiva diferente a lo que se ha estado llevando a cabo en los últimos años y que por esa razón es que muchos de los ciudadanos venezolanos emigran a otros países buscando un sueño americano que
creen que el sueño americano está en Chile, en Argentina, Ecuador, Perú, cuando no es así, porque el sueño americano está en los Estados Unidos, y por esa razón es que debe haber un equilibrio tanto en la inflación como en lo económico en general. Por otra parte, los ángulos que se tomaron fueron con dicha referencia a que se dedicara a la inflación. Muchas gracias. El reportaje Noticias al Día, Rico, Luis María Fajardo y Jefferson Berrío, que tenemos que vamos a tratar el día de hoy, es la inflación. Tenemos como invitada a la economista. Gracias por aceptar la entrevista. ¿A qué se debe que actualmente en Venezuela la moneda nacional se encuentra devaluada en comparación con el dólar? Tenemos que considerar que el concepto no es el apropiado. El concepto sería una depreciación. Nosotros estamos en este momento tratando con una política cambiaria con libre convertibilidad. Se puede notar en la calle que pueden flotar, se utiliza el dólar, hay una dolarización oficial y se está utilizando nuestra moneda en simultáneo. En ese sentido es el concepto correcto de depreciación. Hay una pérdida del valor del precio, del valor de la moneda local con respecto al precio de la divisa o de la moneda de mayor auge en el país, intercambio, que es el dólar. Que haya una constante depreciación de la moneda, influyendo en la velocidad del precio de los bienes que nosotros ya denominamos como inflación. Que para tener una mejor economía la ciudad tiene que tener un mejor ingreso. Debe haber un mayor compromiso, debe entenderse de que también debe mejorarse el tema de cómo estamos fluctuando el problema de los precios, y entendemos que uno de los precios más importantes que la economía tiene que revisar es el precio de la mano de obra del trabajador, que es el más importante porque es el que mayor valor agrega realmente a la elaboración del producto y por supuesto a la calidad de vida. Estamos hablando de desarrollo económico. Entonces, para que un país pueda hablar y pueda decir que estamos desarrollando, nosotros tenemos que mejorar por supuesto los niveles de ingresos per cápita de cada una de nuestros habitantes para que pueda el precio del trabajador ser uno de los más elevados. ¿Cómo es que afecta a la economía global en Venezuela? El tema nacional afecta a todos los países. En estos momentos es un problema a nivel global. El problema tiene que ver con la generación de recursos y cómo los financiamos. Tiene que ver un poco con eso. Entonces, el tema geoeconómico nos va a explicar un poco cómo está afectándose el tema de adquisición de bienes y servicios, y mucho más aquellos que son los sensibles para la población. Esto es el reportaje Noticias al Día con Luis Rico, Luis María Fajardo y Jefferson Berrío. En esta ocasión el tema a tratar va a ser la inflación. Tenemos como invitado el profesor Luis González. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Bueno, la primera pregunta sería, ¿a qué se debe que actualmente en el país la moneda nacional se encuentre devaluada en comparación con el dólar? Bien, son varios factores que afectan el valor de la moneda nacional. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno no hay una dolarización formal de parte del Estado venezolano. Sí se reconoce de parte del Estado que la economía está dolarizada, sin embargo no hay una subordinación a la Reserva Federal de Estados Unidos. En el caso de Venezuela sí hay una dolarización de la economía, pero no es una subordinación a la Reserva Federal, sino que básicamente la dolarización es a través de diferentes mecanismos económicos, tanto público como privado, donde entra efectivo o divisa de diferentes fuentes. No hay una fuente, ni Venezuela tiene un acuerdo con los Estados Unidos ni con ningún otro país para proporcionarle dólares a la economía venezolana. Ahora, esa economía dolarizada tiene un gran impacto en la moneda nacional, precisamente porque esos dólares se cotizan en, digamos que, el precio internacional,
sobre todo marcado por lo que es el dólar criminal o dólar paralelo, de diferentes páginas, así promedio, y entrando en la economía los dólares. Entonces todo empezó a costar $1, $2, $5, hasta la actualidad que ya prácticamente está dolarizada de facto la economía. Entonces el Estado lo que ha venido es tratando de adaptar la economía a ese juego macabro que hacen desde el exterior. Es difícil equilibrar la moneda nacional con el dólar porque nosotros no tenemos la misma capacidad industrial y militar de los Estados Unidos. Por eso la diferencia entre el bolívar y el dólar. ¿Considera que para tener una mejor economía los ciudadanos deben tener un mejor ingreso? Ahorita por la situación económica, prácticamente todos los venezolanos estamos obligados a tener más de un ingreso, más de un trabajo, un emprendimiento, o simplemente otras formas de ingreso de diversa naturaleza. ¿Cómo es que afecta la economía global en Venezuela, nuestro estado de bueno, eso es una pregunta que es como la pregunta principal ahorita, porque esa es la que nos saca o nos mete dentro de la crisis. O sea, como vaya el mundo, así le vaya a Venezuela. Afortunadamente nosotros estamos en la parte del mundo que quiere otro tipo de economía. No es la parte del mundo, que en este caso sería el bloque de la OTAN, que quiere mantener la hegemonía tradicional del siglo XX en el siglo XXI, que es liderada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un modelo de desarrollo, pero que ese modelo de desarrollo participa solo los estadounidenses. Cuando ellos hablan de democracia, cuando ellos hablan de economía mundial, ellos están hablando de subordinación de Estado o de nación. El otro bloque, que sería el BRICS, digámoslo así, el BRICS, se dirige hacia la complementariedad y la multipolaridad. China, que sería como uno de los principales líderes en ese caso, yo diría que el principal por encima de Rusia, porque China tiene una política interna que planifica su economía hasta 100 años, pero dentro de su planificación planifica hacia afuera también, y en esa planificación económica incluye a los países aliados que compartan su visión del mundo. En el BRIC no quiere decir que compartan exactamente lo que se establece para el gobierno chino, pero sí el BRIC tiene una dinámica diferente a los grupos, digamos, de la OTAN, que es que en el BRIC hay un tratamiento horizontal de las relaciones políticas. Esto ha sido todo por hoy en Reportaje Noticias al Día. Les acompañamos de Marina Fajardo, Jefferson de Río, Julio Rico. Hasta una próxima oportunidad.